Ok, jóvenes, les doy la bienvenida a esta clase a la cual le vamos a llamar clases complementarias. Es donde vamos a ver un poquito de gramática o de alguna cosita importante que hayamos visto en nuestra clase de forma más rápida, ¿ok? Y únicamente una explicación grabada para que ustedes puedan quedar completamente claro de lo que vamos a estar hablando. Bueno, vamos a comenzar de forma rápida lo que corresponde a nuestra clasecita, ¿ok? Bien, nos vamos a ubicar en nuestro libro, ¿ok? Específicamente en la página 4 y nos dice que lo que vamos a estar hablando es el presente simple. Y aquí tenemos lo que son preguntas informativas con el presente simple. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a colocar el título. Yo sé que dice ahí preguntas informativas, entonces nosotros vamos a decir information, vamos a cambiarle el color. Information, questions in simple present, ¿ok? Preguntas informativas en el presente simple. Excelente. Miren, vamos a colocar esto aquí. Y aquí la teoría me dice que vamos a hacer uso de un auxiliar, jóvenes. Pero, ¿qué auxiliar? ¿A qué auxiliar hace referencia? Pues son dos auxiliares. El primer auxiliar es el auxiliar do y tenemos el auxiliar, lo voy a colocar en minúscula, el auxiliar does, ¿ok? ¿Por qué razón tenemos estos dos? Porque do lo voy a usar con cuatro tipos de personas y does lo voy a usar con otros cuatro tipos de sujetos, por así decirlo. Ahora, ¿cuál usamos en cada uno? Ahorita lo vamos a ver, jóvenes. Primero vamos a ver cómo usar el do, ¿ok? Y según nuestro libro nos dice que la estructura es una palabra informativa. Nosotros únicamente vamos a colocar double H, ¿ok? O sea, la W y la H. ¿Por qué razón? Que todas las palabras llevan esas dos letras. What, where, when, how, who, etc. Todas esas llevan esas cuatro palabras, ¿ok? Ahora, tenemos WH. Luego dice que vamos a usar el auxiliar. En este caso, como dijimos que vamos a hacer uso primero del do, vamos a trabajar únicamente con el do, luego vamos a colocar, perdón, al sujeto y por último vamos a colocar al verbo. Ahora, jóvenes, ¿qué es el sujeto? Bueno, el sujeto es la persona, animal o cosa que va a hacer algo dentro de mi oración y el verbo es lo que esa persona o sujeto hace. Ejemplo, si yo digo yo como, ¿ok? El sujeto, ¿quién es? Yo, porque yo estoy haciendo la acción. ¿Qué acción o qué verbo? Comer. Yo como. ¿Ok? Entonces espero les haya quedado claro la diferencia. Ok, jóvenes. El sujeto, perdón, el auxiliar do, hacemos uso con cuatro tipos de sujetos. Con I, con you, con we y con they. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo con cada uno de ellos. Y vamos a empezar a usar la palabra interrogativa o informativa llamada what o where. Empecemos con where. ¿Ok? Que where, recuerden que signifique dónde. ¿Ok? Imagínense que usted está platicando con alguien y le quiere preguntar, ¿dónde vives? ¿Dónde vives tú, no? Entonces, ¿dónde? Ah, ok. ¿Cómo se dice dónde? Bueno, fácil. Nos dice que se dice where. Esa sería la palabra interrogativa. Where. Luego me dice la estructura que lo que tengo que colocar es el do. ¿Ok? Do. Ahora, ¿a quién le estoy preguntando? ¿Dónde vives? Le estoy preguntando a ti, ¿no? Entonces, a ti. Entonces, o a usted. Entonces, en ese caso, el que voy a colocar es you. Recordemos que you es para usted o para ustedes. En este caso vamos a decir tú, ¿ok? Y por último, perdón, ahí no van a ir esos más porque ya es la oración como tal. Where do you? Y me está preguntando, ¿dónde vives tú? ¿Cómo se dice vivir? Live. Jóvenes, esta sí es una observación bien interesante. Necesitan aprenderse verbos y cosas, ¿ok? Porque si ustedes no se la saben, no van a poder hacer uso de ninguna de las respuestas, jóvenes. Eso está clarísimo. Ok, entonces aquí me está preguntando, ¿dónde vives tú? Con esta pregunta hay un pequeñísimo detalle, jóvenes, porque si usted le pregunta a alguien, where do you live? ¿Dónde vives tú? Esa persona le va a responder, yo vivo en el paraíso, yo vivo en San Pedro Sula. ¿Por qué? Porque usted le está preguntando a esa persona, entonces no va a responder, you live, porque entonces estaría mal, porque estaría diciendo, tú vives. Y recuerden que si usted le pregunta a alguien, esa persona va a responder. ¿Ok? Entonces, si a mí me preguntan, ¿dónde vives tú? Yo voy a decir, yo vivo en el paraíso. No voy a decir, tú vives en el paraíso, porque sería una respuesta ilógica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo digo yo? I, ¿cómo digo vivir? Lo tengo en la pregunta, jóvenes. Live. I live in, o sea, en el
para ir. ¿Ok? Recuerden que los nombres de los lugares donde ustedes viven no se traducen, ¿ok? Lo único que sí se traducen algunos son los países y ciudades famosas, ¿ok? Pero lugares donde usted vive es muy raro, ¿ok? Miren, jóvenes, ya hicimos uso de lo que es nuestro primer sujeto, o sea, you. Perfecto. Continuemos entonces. Otra pregunta. Ahora imagínense que voy a, por así decirlo, me estoy hablando con mi grupo de amigos, ¿ok? Y vemos pasar a tres personas y entonces yo le voy a decir, y digamos que son tres jugadores, por así decirlo, son tres jugadores. Entonces le voy a preguntar yo, ¿cuándo juegan ellos? ¿Cuándo juegan ellos? Recordemos que cuando se dice when. Ok, miren, ¿cuándo juegan ellos? When. Lo demás queda, miren, el auxiliar do. ¿Por qué? Porque estoy preguntando por ellos. ¿Y cómo se dice ellos? They. When do they? Y jugar, ¿cómo se dice? Play, jóvenes. When do they play? ¿Dónde juegan ellos? When do they play? When do they play? ¿Cuándo juegan ellos? Entonces, vamos a responder, ¿no? Ah, ellos juegan hoy, por ejemplo. Ellos juegan hoy. Entonces, aquí ya no voy a decir yo vivo, porque si alguien me pregunta cuándo juegan ellos, yo voy a decir, ellos juegan hoy. Entonces, ¿cómo se dice ellos? They, lo tengo en mi pregunta. ¿Cómo se dice jugar? Play también está en la pregunta, ¿ok? Lo único que voy a agregar es la palabra hoy, o la fecha hoy. They play today. Today, jóvenes, se dice hoy, y eso lo hemos visto en clase. Ahora, imagínense que están ustedes como planificando, están en su casa y dicen, ¿cómo voy a la escuela? ¿Cómo voy a la escuela? Es una gran pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo? Recordemos que usamos la palabra how. ¿Ok? How. ¿Cómo? ¿Cómo? How. Perfecto. ¿Y luego qué sigue? Excelente. El auxiliar do. Ahora, ¿de quién estoy hablando? Como me estoy preguntando a mí mismo, ¿cómo voy a la escuela? Estoy hablando yo, ¿verdad? How do I go? Ir, jóvenes. Go es ir. ¿Cómo voy? Y ahí podría terminar mi pregunta, pero la pregunta como que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces yo decir, how do I go to school? Por ejemplo, ¿cómo voy a la escuela? Excelente, jóvenes. Ahora, como me estoy preguntando a mí mismo, pues me voy a responder a mí mismo, ¿verdad? Voy a decir, ok, voy a la escuela en taxi, ¿ok? Ejemplo, ¿no? Voy a la escuela en taxi. Entonces puedo decir, voy, como dices voy, es como que yo estoy diciendo, yo voy, ¿ok? I go, ¿a dónde? A la escuela, to school, ¿ok? I go to school. Y miren, yo dije en taxi. Para decir en taxi, o sea, para decir un medio de transporte, yo digo by taxi. ¿Ok? I go to school by taxi. ¿Ok? Y ahora imagínense que estamos platicando aquí nosotros, un grupo de estudiantes, por ejemplo, y decimos, por así decirlo, eh, ¿qué comemos? ¿O qué comemos? ¿Ok? ¿Qué comemos? Me estoy preguntando la pregunta. ¿Qué comemos? Estoy comiendo algo y yo no sé qué es eso. Digo yo, ¿qué comemos? O sea, ¿qué comemos nosotros, no? Entonces recordemos que vamos a usar la palabra what. What. Ahora voy a colocar de nuevo el auxiliar. ¿Y qué comemos? Estoy diciendo que comemos nosotros. ¿Cómo decimos nosotros? We. What do we? ¿Y cómo se dice comer? Eat, jóvenes. What do we eat? ¿Qué comemos nosotros? ¿Ok? Bueno, entonces quizás diga, alguien aparece ahí y dice, ah, nosotros comemos frutas. ¿Ok? Ah, nosotros comemos frutas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se dice nosotros? Ya está en la oración, ¿no? We. ¿Cómo se dice comer? Ya está en la pregunta también. We eat. ¿Y qué es lo único que vamos a agregar? Fruit. Nosotros comemos frutas. Miren, jóvenes, así de facilito, ¿ok? Pues bien, ahora hagamos uso del does. Es decir, ¿con quién voy a hacer uso del does yo? Con tres sujetos. Con she, con he y con it, ¿ok? Y la estructura va a ser la misma. Miren, ¿qué creen que es lo único que va a cambiar? Exactamente, que en lugar de usar do, utilizar
does, ¿ok? Luego voy a usar el sujeto y luego voy a usar el verbo. Miren, facilito. Empecemos a hacer preguntas entonces. Imagínense, por ejemplo, bueno, para que vean un pequeño cambio, vamos a hacer uso de las mismas preguntas. Solo que en lugar de preguntar, ¿dónde vives tú? Yo voy a preguntar, por ejemplo, estamos hablando los dos y vemos pasar a una mujer, a una joven. Vamos a decir, ¿dónde vive ella? ¿Dónde vive ella? ¿Cómo decimos que decía dónde? Exactamente. Where. Ahora, como vamos a preguntar por ella, no voy a hacer uso de do, sino que voy a hacer uso de does, ¿ok? Does. Where does. ¿Y cómo decimos ella? Where does she. ¿Y cómo se dice vivir? Live. Si se dan cuenta, la pregunta es igualita. Lo único que cambia es que en lugar de usar do, uso does, porque no estoy preguntándote a ti ni por nosotros, sino que estoy preguntando por ella, ¿ok? Y aquí, jóvenes, con estas tres tipos de personas hay que tener mucho cuidado. Ya le voy a preguntar por qué. Imagínense que nosotros vamos a decir que ella vive en Tres Piedras, por así. Vamos a decir, she lives in Tres Piedras. ¿Se imaginan? She lives in Tres Piedras. ¿Ok? Recuerden que es un nombre que no se traduce. Y usted me va a decir, ¿y por qué me dice que tengo mucho cuidado? Porque este verbo en las respuestas, jóvenes, en las respuestas, en la pregunta no, solo en la respuesta yo tengo que agregarle una S, ¿ok? Una S si estoy hablando de she, de he o de it. Si estoy hablando de they, de you, de I o de we, no. Solo si estoy hablando de she, de he o de it. She lives in Tres Piedras, ¿ok? Ahí está el caso. Ahora, ¿todos los verbos se les voy a agregar una S? Lamentablemente no, jóvenes. Hay algunos en los que tenemos que agregarle ES o quizás IES, pero vamos a memorizar ahorita que a todos a los verbos que veamos vamos a agregarle una S. En el único que vamos a hacer un cambio va a ser a este, ¿ok? Y ya le vamos a ver por qué. Imagínense que ahora sí estoy hablando, por ejemplo, estoy yo tranquilo y voy a decir yo, ¿cuándo juega él? ¿Cuándo juega él? Muy bien, dice usted. Ah, ok. Él se dice he. Ah, muy bien. La reglita me dice que si voy a hacerle preguntas a él, voy a usar does. ¿Y cómo se dice cuándo? Excelente, jóvenes. When, ¿ok? When. Entonces viene, yo digo, when does, ¿cómo se dice él? ¿Y cómo se dice? Play, ¿ok? ¿Cuándo juega él? ¿Cuándo juega él? ¿Ok? Y vamos a decir que él juega hoy, ¿ok? Vamos a escribir la misma respuesta, ¿ok? Que él juega hoy, para que vean el cambio. Miren, vamos a decir, he, ¿y cómo se dice jugar? Está en la pregunta, play. ¿Pero qué les había dicho? Que si era she, que si era he o que era it, había que agregarle una S. Por ende, he plays. Solo en la respuesta, jóvenes. He plays, ¿ok? He plays today. ¿Ok? He plays today. Ahora imagínense que ustedes están hablando, por así decirlo, eh, hablando y hay un perrito, por ejemplo. Hay un perrito y ustedes lo ven, que pasa ahí y ustedes preguntan, ¿a dónde va eso? Ya, porque es el perrito, ¿ok? ¿A dónde va eso? Es un animal. Entonces recordemos que con los animales usamos la palabra it o el sujeto it. Pero ¿cómo decimos dónde? Where. Where. Ahora, como vamos a preguntar por eso, porque es un animal o una cosa, vamos a escribir does it. It, recuerden que me sirve para animales o para cosas. Where does it, y cómo decimos ir, go. Where does it go? ¿A dónde va eso? Pues digamos que ese perrito va, por así decirlo, al parque, ¿ok? El perrito va para el parque. Estamos cerquita, entonces el perrito pasó para el parque. Entonces, yo puedo decir the dog, o sea, el perro, pero en este caso voy a hacer uso de decir, a eso va para el parque, haciendo referencia al perrito. ¿Cómo se dice eso? Muy bien, jóvenes. It. ¿Y cómo se dice ir? Go. Pero, usted me va a decir, ah, pero no se me olvida, como es un it, voy a agregar una S. Casi, jóvenes.
Con el go, ¿ok? No pasa eso. Con el go voy a agregar ES. Sí, con el go voy a agregar ES. It goes, ¿ok? En lugar de go, sino que hacer goes to the park. Al parque, ¿no? It goes to the park. Y si hubiese preguntado, en lugar de eso, hubiese preguntado por él, también hubiese dicho, he goes to the park. Si hubiera preguntado por ella, yo voy a decir, she goes to the park. Y si hubiera preguntado por ellos, yo hubiese dicho, they go, porque únicamente lo hago con ellos tres, ¿ok? Y únicamente en las respuestas, en las preguntas no. Ok, jóvenes, y eso es todo. Hagamos un repaso súper rápido. Recordemos que las preguntas en presente simple usamos el do y el does. El do lo uso con you, ¿ok? Lo uso con you. Voy a buscar si hay aquí un cuadrito. Perfecto, miren. Lo uso con you, lo uso con they, lo uso con I y lo uso con we, ¿ok? La primera observación es en la primera pregunta. Recordemos que cuando alguien me hace una pregunta a mí, me va a preguntar por tú, dónde vives tú, qué comes tú, cómo vas a la escuela tú, ¿ok? Pero cuando responda, yo voy a decir, yo vivo en tal lado, yo voy a la escuela, yo trabajo acá, etcétera, ¿ok? Es por eso que la respuesta es I, no es you. Aquí yo pregunto por ellos, ¿ok? Miren, entonces como pregunto por ellos, empiezo they. They play today. How do I go to school? What do we eat? ¿Ok? Se fijan, en todas coloco la palabra interrogativa primero de lo que estoy preguntando, luego coloco el auxiliar do y luego coloco el sujeto, o sea, quién está haciendo algo, en este caso era you, they, I, and we, y luego el verbo, es decir, qué están haciendo. ¿Ok? O qué, de qué estoy preguntando, qué están haciendo, a dónde van, cuándo van a hacer tal cosa, etcétera, ¿ok? Y recordemos que para hacer las preguntas con does, lo voy a usar, miren, con she, con he y con it, ¿ok? Ahí, entonces ahí ya no voy a usar do, sino que voy a usar does, ¿ok? Where does she live? When does he play? Where does it go? Y recordemos, jóvenes, que cuando responda con cualquiera de estos tres, a mi verbo yo le voy a agregar una S. Miren, en lugar de decir she live, yo digo she live. En lugar de decir he play, yo digo he plays, ¿ok? Le agrego una S. Y en el caso de go, ¿ok? No solo voy a agregar una S, sino que voy a agregar una ES, ¿ok? Es por eso que digo yo, it goes to the park. ¿Ok, jóvenes? Con esto hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. Espero hayan quedado muy claros y nos vemos en nuestra siguiente clase, ¿ok? Bye.